Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo está? Bienvenido al último capítulo de esta hacia una agenda ética por la igualdad en América Latina, involucrando a los hombres y las masculinidades en la agenda de las mujeres. Una iniciativa de la Alianza Global Men Engage y de la Red Nido de Mujeres Líderes y Personas Aliadas de la FNU a través del grupo de promoción de la Alianza Men Engage. Me da muchísimo gusto saludar al coordinador de este proyecto en Medellín, mi querido Hernando Muñoz. ¿Cómo estás, Hernando? José Alfredo, buenas tardes, Janet, Clarena, Álvaro, qué bueno estar de nuevo aquí con ustedes y espero que la vida nos siga sonriendo. Que así sea, querido Hernando. Bogotá, también en Colombia, coautora de este trabajo en el diseño y la implementación, a la par de Clara Cardona. Mi querida Janet Lozano. Janet, ¿cómo te va? Hola, José Alfredo, aquí contenta, pero con la nostalgia de que sea nuestro último capítulo, ¿no? Hacemos la promesa que nos vamos a inventar otras plataformas. Eso Estoy esperamos, seguro. eso esperamos. Sí, Estoy sí. seguro. Y en la ciudad de San José, co-coordinador de la Red Regional de Masculinidades para América Latina, presidente del Instituto WEN, Masculinidad, Sexualidad y Pareja, mi querido Álvaro Campos. ¿Cómo estás, Alvarito? Buena tarde. Aquí muy bien, muy contento de participar acá en esta mesa. Muchísimas gracias por el Saludos. panel. Le enviamos un abrazo a nuestra querida Clarena en el Quindío, quien se sumará más adelante al análisis. Nos vamos a quedar con voz e imagen de mi querido Hernando Muñoz para revisar este último capítulo de El diagnóstico sobre las percepciones que tienen las organizaciones y las redes de mujeres y feministas sobre la participación de los hombres y el trabajo de masculinidades a colación de la Agenda de Beijing más 25. Este último capítulo acerca de los lineamientos para el involucramiento ético de los hombres y las masculinidades positivas no hegemónicas. Estamos contigo, Hernando. Gracias, José Alfredo. No, a mí una de las cosas que me encanta de este cierre del diagnóstico es que hablamos de la ética. Y que conversamos sobre la ética y lo posicionamos desde la ética y las compañeras pues hacen un recoge del asunto y de las información desde esa mirada, porque yo creo que ética y política tienen que ir juntas y ética y política tienen que ponernos en una posición a los hombres y a las mujeres, sobre todo cuando hablamos y trabajamos de los temas de derechos. Y me parece muy importante que esa mirada sea desde ahí y ese cuidado sea desde ahí. Como lo dices, es como el capítulo cuarto, es como el camino que se propone, el camino o puntos en la agenda muy importantes y muy interesantes y muy de perspectiva y de esperanza que podemos recorrer con los hombres y las mujeres y cómo nosotros desde la pregunta de cómo podernos involucrar ahí o cómo estar ahí, más bien podemos mirar estas propuestas para una agenda de promoción, una agenda de incidencia en estos temas. Yo creo que es muy importante que podamos establecer que hay que ponerle una mirada clara y sobre todo una mirada muy importante de acción a estas cosas. Yo creo que en las ciencias sociales el tema es que nos hemos puesto mucho en pensar, en conversar, en darle vueltas al asunto, pero este conversar, ese pensar, ese darle vueltas a los temas sin acciones no tiene ninguna relevancia y no nos puede llevar a realmente transformar la sociedad y en este caso a transformar las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Entonces yo creo que sí es muy importante que hagamos propuestas y ese es un llamado que yo creo que se nos hace eh, 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 en esta nueva globalización y en esta nueva mirada de lo que queremos cambiar y transformar es que lo que pensamos lleve propuestas, lleve retos, lleve lineamientos, que se tracen caminos
para continuar con el propósito que cada vez que nos acercamos a un tema podemos cambiar y transformar. Yo creo que las compañeras hacen un esfuerzo muy importante sintetizando los lineamientos de trabajo de Men Engage como alianza, y que la idea es que se fortalezcan y que como alianza en toda la región de América Latina y ojalá en otras regiones, porque Men Engage es una alianza mundial, puedan tener un nivel y una mirada muy importante en las agendas de cada red en cada país. Yo creo que seguramente ellas tenían el temor de que no se pudieran tener todo, pero realmente pues no es todo, y parte del camino es que llegamos y tenemos que seguir andando. Entonces es eso. Entonces ellas lo que hacen, y yo lo voy a hacer para que Janet y Clarena puedan conversar sobre el asunto. A mí me gustó mucho la parte final que ellas hacen, y es donde los lineamientos nos dan unos movimientos, unos verbos, unas formas para poder caminar, y uno es que tenemos que identificar unas cosas, definir otras, visibilizar otras, implementar un camino, construir, diseñar e implementar nuevas cosas. A mí me gusta mucho lo que Janet decía hace poco, y es que hay que recrear lo que ellas nos han enseñado, y creo que es esto. Y por último, crear y recrear los espacios de debates que se han hecho y que se han dado. Yo creo que ellas recogen ahí, y en ese identificar, definir, visibilizar, implementar, construir, diseñar e implementar y crear o recrear, nos ponen en un tono, en un modo de que hay camino, de que hay posibilidades, de que podemos avanzar y de que podemos hacer las cosas conjuntamente, de nuevo recordando que lo hacemos en la medida, en el lugar y en el enunciamiento que ellas como movimiento tienen y que nosotros como colectivos tenemos, sin hacer ninguna, ¿cómo se llama?, irrumpimiento que haga daño a esas relaciones y a ese recorrido que ellas han llevado. Yo creo que es un reto enorme para los hombres, para los grupos de hombres, para los colectivos de hombres, entender esa mirada y entender hasta dónde vamos. Y yo también añadiría aquí que es muy importante que sigamos pensando en que las mujeres tienen sus espacios, tienen su agenda, tienen sus recorridos, y que los hombres también tenemos que hacerlos, y que habrá momentos en que nos podamos encontrar, pero que hay que responsabilizarnos como hombres del tema, de poder ser responsables de lo que queremos proponer, de este camino y estas propuestas que queremos hacer, sin pensar que es recostados, digámoslo así, no tanto al costado de las mujeres, sino que ellas con su experiencia nos puedan apoyar, pero que es nuestro camino y que es nuestra responsabilidad. Y que seguramente ahora yo soy un férreo defensor del tema de que los hombres como hombres primero tenemos que encontrarnos y establecer un trabajo con nosotros mismos como seres, como individuos, y con otros hombres. Yo creo que Janet tiene mucho más para decirnos en esto en este momento. Bueno, gracias, Hernando. Creo que una cosa importantísima y no perder de vista y que no nos desanime es que estamos en un proceso que es una construcción y una construcción histórica. Entonces, en ese sentido, tenemos unas bases, tenemos unos avances, pero siempre en esa perspectiva de ir hacia adelante. Por supuesto que es un ejercicio de ir, como decía Hernando hace un momento, de ir creando y recreando como las propias historias, los propios aprendizajes, y proyectarlos y tener muy clara hacia dónde vamos, ese objetivo, esos sueños que tenemos. Entonces estamos en un camino, en una construcción histórica, y en ese sentido, por supuesto, hay muchas cosas por hacer, en cuanto hay, ya como lo mencionaba, cosas ya hechas, ¿no? Y ahí solo quisiera decir una cosa, mire, el movimiento feminista o los movimientos feministas, el movimiento social de mujeres aparece como muy fuerte, con muchas bases, pero esto ha sido también una construcción como en un momento dado está en el documento de filigrama, de ir tejiendo punto a punto,
y no es un camino y un proceso fácil y sin espinas, sin contradicciones, sin tensiones. Por ejemplo, para nosotras construir desde la interseccionalidad y las diversidades mismas que somos las mujeres, pues ha sido todo un aprendizaje, ¿no? Al principio, como que decíamos, todas las mujeres sufrimos de la misma manera todos los embates del patriarcado. En un momento dado, las indígenas empiezan a decirnos, oiga, a nosotras nos pasa distinto. Y los hombres empiezan a decir, las mujeres afro a decir a nosotras también, las mujeres campesinas, las urbanas populares. En un momento dado eso nos contradijo, nos enemistó y ha sido un ejercicio permanente de ir ampliando nuestra visión, de ir tejiendo esas articulaciones, de ir reconociendo e incluyéndonos cada vez más aún, a hermanarnos, ¿no? Tenemos un proyecto político entre nosotras que es el, como lo llaman las italianas, el afidamiento, la sororidad, como dicen las francesas, o la hermandad entre mujeres, lo decimos nosotras también. Entonces eso creo que es algo que también en el camino que tiene que hacer el movimiento o el proceso de las masculinidades positivas, no hegemónicas, va a ser algo similar, recogiendo como los aprendizajes, pero me imagino que va a pasar. Por supuesto que ya lo han dicho ustedes y lo decía Álvaro en el programa pasado, no estamos frente al movimiento de masculinidades, este es un proceso en construcción también, y se habló mucho durante todo este proceso de que era un movimiento todavía o unos grupos pequeños que no estaban todavía muy anclados en las bases sociales, entonces están en un proceso y creo que eso es importante como seguir fortaleciendo y ampliando esa posibilidad de ir difundiendo más, de ir llegando a muchos más hombres, pero también a muchas más mujeres, porque también, y ya lo decía en algún momento, nosotras mismas hemos reproducido muchísimo esas prácticas y esos imaginarios patriarcales con nuestros mismos hijos, cuando todavía las mujeres siguen pensando que los hombres no deben y los hijos hombres no deben ir a la cocina, que el cuidado es nuestro, que lo político es de los hombres, aun cuando ya hay otras visiones instaladas, esto prevalece todavía bastante en las sociedades en general. Entonces, es un ejercicio conjunto y en ese sentido es muy importante y como un camino importante de, creo que tienen que hacer ustedes y que lo mencionamos nosotras, es cómo llevar a la mesa de encuentro y de diálogos con nosotras, con los movimientos feministas, la importancia y cómo visibilizar y hacer que se reconozca plenamente la importancia que tiene la agenda de las nuevas masculinidades, ¿no? De las masculinidades positivas. Creo que eso es importantísimo. La agenda, los roles que tendrían los hombres en esta agenda de construcción de equidad, en esta agenda de igualdad, de justicia social de la que ya hablábamos. Y en ese sentido creo que es importante también que al interior de los movimientos de hombres, de masculinidades, hagan también como una reflexión y vayan esclareciendo como los marcos interpretativos desde los cuales ustedes están posicionándose y quieren seguir posicionándose en medio del movimiento feminista, pero en medio de las mismas sociedades y las estructuras mismas de movimientos sociales. Y es qué tipo de organización, cómo se articulan, cómo establecen relaciones entre unos y otros grupos, cómo se va consolidando. Yo no sé si llegará el momento en que será el movimiento de las masculinidades o cómo será, pero bueno, cómo tener muy claro como esa perspectiva hacia dónde va. Yo siempre escuché que es importante ampliar las bases, llegar a más hombres, interpretar, digamos, lograr visibilizar y posicionar mucho más la agenda. Esto podría uno decir va orientado hacia la posibilidad de constituirse en un movimiento, pero obviamente eso es el proceso mismo se los dirá, es una decisión política y por supuesto, como ya lo mencionaba, una construcción histórica. Creo que es muy importante lograr encontrar buenas prácticas, diría yo, que les permita hacer visible cómo la transformación de esas masculinidades hegemónicas contribuyen a ese sueño y a ese objetivo más grande. Creo que a veces los discursos suenan un poco trillados, a veces entonces tener
cosas muy concretas que me permitan visibilizar buenas prácticas, resultados positivos de cómo esto logra transformar realmente las sociedades. Creo que es un ejercicio importante y sobre todo visibilizarlos y posicionarlos, ¿no? Y cuando las sociedades, los hombres mismos, las mujeres mismas empecemos a ver que, oiga, vale la pena abrir el espacio, vale la pena potenciar esta agenda, vale la pena relacionarnos, articularnos, potenciar todo este ejercicio que están haciendo los hombres que están en las masculinidades positivas, no hegemónicas. Creo que eso va a ser un punto importante. Por supuesto, ya se ha mencionado de varias maneras, la importancia de llegar a más hombres, a ampliar las bases. Lo hemos hablado de muchas maneras. Creo que hay que empezar y teniendo muy claro esos lugares de enunciación que también obviamente se van construyendo, los diálogos y los intercambios entre redes y políticos y entre redes y con los movimientos de mujeres y con otros movimientos, ¿no? Nosotros mencionaban en algún momento, por ejemplo, decías, Álvaro, yo no concibo un movimiento de masculinidades no hegemónicas que no esté en consonancia y no sea coherente con la agenda ambiental, por ejemplo, la protección y cuidado del medio ambiente, de la madre tierra. Pero ellos, seguramente la agenda nuestra no les va a decir mucho. Entonces hay que empezar a atender y articular, ¿no? Y creo que eso es importante, con esos movimientos que ya están, que empiecen a permear y a transversalizar esas agendas de esos otros movimientos. Me parece que eso es un camino importante. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con las estrategias de visibilización comunicativas. Yo, antes de iniciar este programa, comentaba con Álvaro, por ejemplo, lo importante de generar acciones, por ejemplo, en los medios de comunicación, de la publicidad, que es un lugar para llegar a mucha gente y empezar a posicionar otros imaginarios, otras visiones. Y por supuesto, y un punto muy, muy importante, que es cómo generar esos espacios y esos debates sobre la agenda de mujeres, en particular en dos temas mencionamos nosotros. Uno que tiene que ver, o tres quizás, uno que tiene que ver con el cuidado, otro con el tema de las violencias y el otro con la autonomía del cuerpo de las mujeres y lo que son sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Y ahí yo sé que estoy tocando un punto bien álgido, pero que tenemos que empezar a conversarlo, a dialogarlo con ustedes, porque ahí creo que es uno de los puntos más distantes en un momento dado cuando estamos hablando sobre todo de los derechos reproductivos. Y quisiera para cerrar esta parte y casi que como despedida leer algo que a mí me impactó mucho cuando se lo escuché a una feminista colombo-mexicana, María Consuelo Mejía, cuando yo le preguntaba sobre el tema de qué tendrían que hacer los hombres y qué habría que hacer, si ella decía, cuando se instale un sistema de cuidados que establezca condiciones para que los hombres participen en igualdad de condiciones con las mujeres en la crianza, en el cuidado de los hijos, en el cuidado de la casa, en las cosas que se le han asignado históricamente a las mujeres, ese día lograremos avanzar en la agenda de la igualdad. Y aquí las organizaciones de hombres tienen mucho que aportar. Y creo que esa es una tarea imperativa, permanente y un camino para seguir para la red de Men in Hate, para la alianza, perdón. Muchas gracias, querida Janet. Contundente como siempre, nuestra querida María Consuelo. Y como lo han hecho tú, como lo han hecho Clara en este diagnóstico, en este trabajo. Mil gracias. Nos vamos a quedar con las conclusiones desde San José, en la voz de Álvaro Campos, sobre cuáles son los lineamientos para el involucramiento ético de los hombres y las masculinidades positivas no hegemónicas en este trabajo. Bien, la gran pregunta es, ¿qué es involucrarse en la agenda feminista para los hombres? Y reflexioné acerca de cinco cosas que a partir de lo que me hizo pensar el documento de las conclusiones. Primero, lo más básico es respetar y apoyar la agenda feminista. Eso me parece que es un primer aspecto, ¿verdad? El respeto y el apoyo a esa agenda. Ahora, ¿pero qué significa respetar y apoyar? Significa también darse cuenta que no es una agenda que beneficia únicamente a las mujeres, sino que es una agenda que beneficia a toda la sociedad. Porque la agenda feminista no solo busca la igualdad para las mujeres,
busca la igualdad para todo. Diríamos que para toda la biosfera, por ponerlo de alguna manera, ¿verdad? Es la igualdad de todos los derechos. Un segundo aspecto que me parece fundamental de este involucramiento es no protagonizar. No nos vamos a meter a robar liderazgos o a compartir liderazgos en el movimiento de las mujeres. A veces noto compañeros que su interés principal es casi que hacer cosas para que las compañeras les den el pasaporte al mundo del feminismo, digamos, ¿verdad? Y les digan, aquí está mi hijo bien amado feminista, digamos, ¿verdad? Yo pienso que no es eso, ¿verdad? No es ese protagonismo, es trabajar en colaboración con, y en esto son las compañeras las que nos tienen que decir mucho cómo, o construirlo en conjunto. A mí me parece que un tercer aspecto que es fundamental es hacernos cargo de nosotros mismos. Si nosotros respetamos la agenda, es que no solo la agenda, los principios feministas, y también junto a los principios de los derechos humanos, pero no los derechos humanos burgueses, ¿verdad? Sino los derechos humanos replanteados desde la lógica popular. Si nos hacemos cargo de nosotros mismos y de lo que nos toca, ¿qué es lo que nos toca a los hombres? La transformación de los hombres y de las masculinidades. Eso es lo que nos toca. O sea, transformar, y recordemos que transformar las masculinidades y los hombres pasa por transformar los imaginarios colectivos, pero también pasa por transformar las subjetividades sociales y las subjetividades individuales. O sea, la manera de pensar, la manera de sentir, los temores, las angustias. Pasa también por transformar las prácticas de dominación, las relaciones de producción, digámoslo así, de los géneros, para usar y extrapolar algún concepto desde el marxismo, ¿verdad? O sea, es mucha la tarea que tenemos los hombres y no es una tarea psicológica, de una vez quiero aclarar, porque alguien diría, ay, que hagan montones de grupos de terapia para que los hombres cambien. No es psicologizar la cosa. Si se hicieran grupos de terapia, eso no es más que una estrategia. Es un cambio que va más allá, es una acción transformadora de los significados y de las prácticas cotidianas y de las relaciones de poder. Eso es lo que nos toca a nosotros los hombres, hacernos cargo de eso, que es bastante. Eso no sería posible, esa transformación, y aquí le tomo algo que plantea, que me lleva al cuarto punto y que lo plantea muy bien Janet y lo plantean en el documento. Esto implica un reto pedagógico para todos los hombres. ¿Y cuál es ese reto pedagógico? Cómo generar procesos educativos transformadores, dirigidos a amplios sectores de la población, desde el enfoque de la interseccionalidad. ¿Cómo le llegamos a los hombres de todas las edades? ¿Cómo le llegamos a los hombres de todas las sexualidades posibles? ¿Cómo le llegamos a los hombres de las diferentes etnias, razas, pueblos originarios, regiones geográficas? O sea, ¿existe una única metodología? Yo siempre he dicho, ¿es que acaso somos los hombres medio blancos? Porque yo así como que tan blanquito, ¿no? Pero digamos, somos los hombres medio blancos, urbanos, cisgéneros, los que vamos a llevarle el mensaje a los demás. Eso es reproducir el modelo colonial. Total. Entonces, ¿cuál es el reto metodológico, pedagógico, para no reproducir el modelo colonial y poder llegar a la transformación desde un enfoque interseccional? O sea, a mí me parece que ese es también un gran reto que tenemos, ¿verdad? Porque hemos insistido y lo hemos planteado hasta la saciedad en muchos contextos. Tenemos que llegarle al hombre de a pie, a ese hombre que anda caminando por la calle, que nunca en su vida se ha cuestionado qué es esta agenda, que está lleno de falsa conciencia en el sentido marxista, de ideología acerca de qué es eso de la causa de las mujeres y qué es eso del feminismo, qué es eso. O sea, tenemos que llegarle a ese hombre que vive en falsa conciencia para que adquiera conciencia para sí, como diríamos. O sea, ¿cómo trabajamos eso? O sea, y creo que el contexto comunitario, la vida cotidiana debe ser una de las categorías centrales. ¿Cómo trabajamos esto en la vida cotidiana? ¿Cómo trabajamos el malestar masculino generado por la misma crisis económica de neoliberalismo en nuestros países? ¿Cómo generamos el malestar, cómo trabajamos ese malestar masculino que también produce las mismas relaciones de poder patriarcales que destruyen las familias, etcétera, etcétera? Entonces, ese es un gran reto. El otro punto, el quinto punto, diría un diálogo que también lo rescatan las compañeras,
la importancia del diálogo hombres-mujeres, pero que no es hombres-mujeres, diálogo hombres en proceso de concientización, digamos, o en proceso de decodificación, y las mujeres organizadas en el feminismo. Ese diálogo es necesario tenerlo, pero no es una reunión, no es un encuentro. ¿Cómo generar las bases de un diálogo más o menos permanente, verdad? A mí me parece que esos 5 puntos son los fundamentales, y nada más me hago esta pregunta: ¿y qué van a hacer los hombres en los grupos y movimientos de mujeres? Es más, lo voy a hacer como decimos en Costa Rica: ¿qué diablos van a ir a hacer los hombres? ¿A hacer qué? ¿A mandar? O sea, ¿a hacer qué? ¿Verdad? Esa gran pregunta tenemos que cuestionarla y construir la respuesta, hombres y mujeres. O sea, pero tenemos que igual, ¿qué hacen las mujeres en los grupos de hombres? Bueno, pues eso es muy importante, porque nos dan esta luz. Por ejemplo, vean que las compañeras y lo que Janet son mujeres en una organización de hombres de Engage, como asesoras, pero vean toda la luz que nos han dado, aportándonos todo lo que ustedes han avanzado. Y el último aspecto es algo de reto. Yo no sé si voy a venir a enredar todo al final. No estaremos todavía atrapados en los binarismos. Hemos hablado de hombres y mujeres, pero es que ¿acaso solo hay 2 géneros? ¿Verdad? Y no tendremos que ir más allá del género, como lo plantea también Butler. Eso no entro a discutirlo, simplemente lo dejo por ahí, ¿verdad? Yo creo que es algo que también hay que entrarle a esto, ¿verdad? Esto de la superación de los binarismos. Por eso creo que la principal conclusión que encuentro es: continuemos con este diálogo que ya empezó a través de ustedes, que ya de alguna manera existe, pero de manera muy superficial y muy pobre en muchos países de América Latina. Fortalezcamos el diálogo con un movimiento feminista, los hombres en proceso de codificación desde una masculinidad igualitaria y antipatriarcal. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, mi querido Alvarito, a Janet, a Hernando, a Clarena, en el Quindío, por su compromiso, por su trabajo, por toda su creatividad y talento puesto en este proyecto. No está mal, no viene mal seguir complejizando cada concepto, sobre todo ahora que parece que era el último capítulo. Y solo parece que empieza todo un proceso de trabajo. Impulsar esta agenda ética responsable de incidencia. ¿Qué vamos a hacer los hombres en la agenda de las mujeres? ¿O qué agenda hay que incidir hacia una agenda ética por la igualdad en América Latina, involucrando a los hombres y las masculinidades en la agenda de las mujeres? Más gracias a la Red Nido de Mujeres Líderes y Personas Aliadas de la FNU, a la Alianza Global Men Engage. El diagnóstico como la estrategia regional de incidencia los encontrará usted en su versión descargable en la página de la Red Global de Masculinidades Men Engage para Latinoamérica, y no se pierda el resto de paneles, nuestros compañeros, compañeras, compañeres de toda la región latinoamericana sobre estos mismos capítulos de discusión. Y mientras, hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao. Bueno.